Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Lara y en el día de hoy voy a presentarles un trabajo alusivo a lo que es uno de los principales hechos que ha marcado la historia de nuestra humanidad, como lo es el denominado periodo de la Guerra Fría. Para realizar esta actividad nos vamos a apoyar en este mapa, donde vamos a ubicar algunos de los principales lugares de los hechos ocurridos durante este periodo y en este collage de imágenes para ahondar un poco con algunos de los referentes que tenemos planteados para el desarrollo de esta exposición. Así que vamos a dar inicio a ella arrancando con lo siguiente. Lo más representativo de este periodo es la división ideológica y económica del mundo en dos bloques, el socialista y el capitalista. Además, los intentos de acercamiento de dichos bloques, el liderazgo mundial de Estados Unidos, el fin del colonialismo en Asia y África, la difusión del comunismo y el resurgimiento del mundo árabe unido contra el Estado de Israel. Los aliados rompieron su unidad a los pocos años de vencer al eje, desatándose una guerra fría entre la Unión Soviética por un lado y los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia por el otro. Causa de esto fue que los estados de Europa Oriental adoptaran regímenes marxistas, creando una alianza militar denominada el Pacto de Varsovia en alianza o en unión con la Unión Soviética. Y la Revolución China dirigida por el caudillo Mao Zedong, quien en el 49 logró imponerse en China y expulsar al desacreditado régimen de Chiang Kai-shek. Este y su gente organizaron en Formosa o Taiwán la llamada China nacionalista. Los países del bloque democrático capitalista y sus aliados en Europa fundaron en el 41 la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, y mediante el Plan Marshall, Estados Unidos ayudó con préstamos a la recuperación y desarrollo de los países no comunistas. La tensión entre los dos bloques provocó la Guerra de Corea entre el 50 y el 53, que finalizó con la división de la península en dos repúblicas, la del norte marxista y ayudada por China, la del sur capitalista democrática protegida por Estados Unidos. Otro foco de tensión fue Berlín. En las zonas ocupadas de Occidente, los tres aliados fundaron la República Federal de Alemania y en la zona rusa, la Unión Soviética creó la República Democrática Alemana. Berlín, ubicada en la Segunda República, continuó dividida en dos zonas y los soviéticos disgustados bloquearon las comunicaciones entre las dos partes de la ciudad al extremo de levantar el célebre muro de Berlín para impedir las fugas de la población. La tercera área de conflicto fue la antigua colonia francesa de Indochina que culminó en la creación de dos repúblicas al igual que en Corea, Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. Las distintas alianzas militares se reforzaron con pactos económicos y el mercado común integró a Francia, Alemania Occidental, Países Bajos, Bélgica, Italia y otras en el 57. Gran Bretaña y otros formaron la Asociación Europea de Libre Comercio. Por su parte, el bloque socialista ya había creado en el 55 el Comecon, o Consejo de Asistencia Económica Mutua. La coexistencia pacífica se inició después de la muerte del dictador Stalin. El nuevo gobierno soviético de Khrushchev y los sucesivos gobiernos de los norteamericanos Eisenhower y Kennedy suavizaron las relaciones entre los dos bloques. La ayuda rusa a la revolución cubana y la instalación de bases de armas nucleares soviéticas en la isla llevaron a la crisis al extremo de provocar una guerra mundial. El entendimiento entre Khrushchev y Kennedy la evitó y desde entonces la Unión Soviética y Estados Unidos se han acercado particularmente en la conquista espacial. Por el contrario, en el lejano oriente, China asumió el liderazgo de nuevas revoluciones y se intensificó la rivalidad chino-norteamericana. La devastadora e impopular Guerra de Corea entre el 53 y el 73 fue el escenario de dicha enemistad hasta que las conversaciones entre el presidente Nixon y el líder Mao Zedong suavizaron un poco esta situación. Estados Unidos retiró sus tropas de Vietnam del Sur y en Vietnam del Norte se invadió y unificó la antigua Indochina, quedando así bajo el gobierno comunista. Los Estados Unidos presentaron algunos signos de crisis ante los problemas de escasez de petróleo y corrupción política interna, como el escándalo de Watergate que provocó la caída del presidente Nixon. Las grandes potencias imperialistas reconocieron la independencia de sus colonias africanas y asiáticas y esto, pues poco a poco en general, dio paso a una situación muy pacífica, excepto en Argelia,
es colonia francesa, y en el África de la población negra. En estas regiones, el antiguo Congo belga fue escenario de guerras civiles entre los partidarios del gobernante prosoviético Lumumba y los seguidores de las democracias occidentales. Las fuerzas de la ONU pacificaron y reunificaron el país. Al sur, Moisés Sombe había creado el Estado capitalista de Katanga y el Congo belga adoptó el nombre de Zaire. La independencia de las antiquísimas colonias portuguesas de Mozambique y Angola fueron muy conflictivas. En ambas triunfaron los grupos marxistas que organizaron en esa línea las nuevas repúblicas. La mayoría negra de Rodesia luchó contra el gobierno representativo de la minoría blanca. Los conflictos internos se extendieron hasta las antiguas colonias inglesas y el África Oriental, con la singularidad de que en Angola y otros lugares el éxito marxista se había debido a la ayuda de tropas cubanas enviadas por Fidel Castro, y de este modo la Unión Soviética no interviene directamente, pero su bloque se fortalece con la participación del único Estado latinoamericano marxista. Como último dato importante de todo este plano político bélico en el marco de la Guerra Fría, es el enfrentamiento del mundo árabe con Israel. Y pues este país fue creado por la Organización de las Naciones Unidas en el 48, regresando así los judíos a la tierra natal que abandonaron desde los tiempos del Imperio Romano. El rápido crecimiento de la población de Israel y su desarrollo económico bajo el primer ministro Ben Gurión atemorizaron a los países árabes vecinos. Eso hizo que en el 55 el presidente Nasser de Egipto expulsara a británicos y a franceses del Canal del Suez y lo nacionalizó, lo cual le permitió asumir el liderazgo de las demás naciones e iniciar la lucha armada contra Israel. A pesar de las intervenciones de la ONU en 3 guerras, triunfó Israel por la estrategia y valentía de su ejército y sus generales como Dayan, conquistando el Sinaí y otras regiones. De ahí que la población árabe de Israel, los palestinos, fueran expulsados y estén reclamando un territorio propio, acudiendo a actos de terrorismo internacional para lograr la atención mundial. La República de Uganda, por otro lado, bajo la dictadura de su presidente vitalicio Idi Amin, prestó fuerte ayuda a las demás naciones musulmanas contra Israel y propició el triunfo de los negros sobre los blancos en otros países africanos. Ya en particular en América Latina, la Guerra Fría nos trajo, dentro de sus muchas cosas, la Escuela de las Américas, que nace como resultado de la doctrina de seguridad nacional desarrollada por los Estados Unidos en contra de la Unión Soviética. Su objeto era el de dar instrucciones para formar ejércitos en Latinoamérica en colaboración con el estadounidense para reprimir todas las políticas sociales y democráticas que perjudicaran los intereses políticos, económicos y militares de los Estados Unidos por este lado. Esta escuela se estableció en el 46 con la denominación de Latin American Training Center Ground Division en la zona de lo que es el Canal de Panamá, llamado Fort Amador. Se inauguró con las clases para entrenar a la Guardia Nacional que defendió en Nicaragua el régimen personalista de la familia Somoza, como apoyo por parte del gobierno de Washington. El objeto de esta escuela siempre se ha tenido claro de que fue la instrucción física e ideológica de un ejército contrainsurgente que tenía como último fin erradicar los movimientos políticos y sociales de los revolucionarios izquierdistas aquí en esta parte del planeta. Con el boom de este socialismo soviético, aparece un nuevo régimen cubano surgido tras la caída de Batista, que se encontró desde un principio con grandes dificultades de carácter económico debido a la presión que ejercía sobre la isla los Estados Unidos. Para el gobierno norteamericano, la revolución nacionalista que se estaba iniciando en Cuba podía representar un grave peligro para sus intereses políticos y económicos. Si el ejemplo cubano se extendía por Hispanoamérica, la posición de los Estados Unidos podía convertirse en difícil y comprometida. Es por esto que la administración norteamericana llevó a cabo una ofensiva diplomática contra Cuba fundamentalmente a partir de la Organización de Estados Americanos de la OEA. Para el 62, el fortalecimiento de Cuba era tal que el mundo se vio sobrecogido ante el inminente estallido de la Tercera Guerra Mundial.
porque desde la época de la Guerra de Corea no se había producido un enfrentamiento tan radical entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El motivo de esta crisis internacional, obviamente, es la Cuba de Fidel Castro. Tras el fracaso de la operación de desembarco en Bahía de Cochinos, pues el régimen castrista fue aproximándose cada vez más y más hacia los países socialistas. Esta ayuda económica y militar de la Unión Soviética hacia Cuba fue aumentando y se vio completada con el envío de unos consejeros militares y de unos técnicos. La respuesta de los norteamericanos fue la de acentuar unas medidas económicas contra Cuba, como lo decía hace un momento, y forzar a la Organización de los Estados Americanos para que expulsara y condenara al régimen castrista. Eso hizo que, como lo decía hace un momento, hacia octubre del 62, los servicios de espionaje norteamericanos descubrieran que en Cuba se estaban construyendo grandes rampas de cohetes de medio alcance. La reacción del gobierno de los Estados Unidos fue de inmediato bloquear por medio de una flota de guerra todos los accesos marítimos a Cuba y exigir el desmantelamiento de las bases de estos misiles. Durante una semana parecía inminente el enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que tenían firmados pactos de ayuda con Cuba. Sin embargo, la crisis se solucionó sin enfrentamientos armados y pues eso solamente quedó como un gran susto de la historia. Uno de los más importantes artífices de la Revolución Cubana que apoyó a Castro durante todo este proceso fue Ernesto Ernesto Che Guevara, y quien fue un gran dirigente guerrillero, gran ideólogo y fiel a los principios políticos estratégicos que había sostenido desde su participación en el triunfo del castrismo en Cuba, y lo que buscó fue buscar otros focos de guerrillas revolucionarias en Hispanoamérica. Desafortunadamente, el escaso nivel académico de muchas de las personas que él pretendía persuadir y adoctrinar no era el mejor, y además la forma en que él lo estaba haciendo en el resto de Latinoamérica, sobre todo en el sur, y cuando llegó a Bolivia pues fue casi imposible, lo que implicó su pronta captura y por ende que se le diera de baja, quedando como uno de los grandes líderes del comunismo, del socialcomunismo en esta parte del planeta. El auge de los movimientos revolucionarios, a pesar de la muerte del Che Guevara, seguían multiplicándose, y por supuesto que para la potencia capitalista era bastante notoria su preocupación. De ahí que se hayan enfocado a mitigar esta situación hacia el sur, y pues podríamos decir que empiezan a aparecer víctimas de este asunto. Salvador Allende de Chile no ponderó adecuadamente la trascendencia internacional de su vía chilena hacia el socialismo, y era algo que los Washington no asumía en un contexto de Guerra Fría en el que se encontraban entre Estados Unidos y esta Unión Soviética. Y el presidente chileno, pues al parecer, porque no ha sido probado, optó por suicidarse en el 73 en la Casa de Gobierno, en el Palacio de la Moneda, mientras el edificio era bombardeado por la aviación del generalato golpista. Ya va a ser más de 40 años, y tampoco sospechó que las Fuerzas Armadas de Chile prepararan un golpe de Estado contra el gobierno de izquierda de Unidad Popular, por lo que habían mitificado el compromiso castrense con la democracia y la Constitución. Con el golpe que se le dio a Allende, empezaron a fortalecerse este tipo de dictaduras, teniendo como precedente, como antecedente o referente lo ocurrido con Stroessner en Paraguay, y así otras dictaduras como en Brasil, lo que hizo que el impacto de las dictaduras en el Cono Sur, que además fue campo de batalla de la Guerra Fría, fue parte central de lo que fue la conformación social de la actualidad. Su pobreza estructural, su poca capacidad de negociación ante los intereses transnacionales, es parte del resultado de esta visión
englobadora que tenían estas dictaduras, sino que también el aporte del sabotaje estadounidense en ese contexto de la Guerra Fría a cualquier intento de socialismo o capitalismo fuerte en la región. De ahí es clave tener un nombre de lo que fue la Operación Cóndor y la cadena de gobiernos antipopulares legitimados a través de la represión propiciada por los mismos Estados Unidos para mantener su hegemonía. Es de recordar de estas dictaduras, entre otros a Augusto Pinochet en Chile, por supuesto, a Alfredo Stroessner, que lo nombré hace un momento, a Hugo Banzer en Bolivia, a Juan María Bordaberry en Uruguay y por supuesto que el verdugo de Videla en la Argentina. Para terminar con esta exposición, pues no todo estuvo a favor del capitalismo ni de lo que fue Estados Unidos como cabeza del mismo, sino que se dieron situaciones de triunfo también para la parte del comunismo, y es el caso de Nicaragua, donde pues muchos estuvieron a favor sobre todo estudiantes, de esa patria libre o muerte, dado que la intervención de los marines norteamericanos, que había comenzado a principio del siglo XX, por la estratégica ubicación de Nicaragua y lo importante que era para el gobierno de Washington, que era muy similar al del Canal de Panamá. A raíz de esto aparece este héroe popular que es César Augusto Sandino, que lucha contra estos marines en una guerra de guerrillas sin tregua, y que a pesar de lo que había dicho Franklin Delano Roosevelt en el 33 sobre su política de buen vecino, ocurrió algo que ofendió bastante al pueblo nicaragüense, y fue una fotografía donde un grupo de marines juegan con la cabeza de un guerrillero sandinista decapitado. Y en respuesta a esto, aparecen las imágenes de la muerte de un reportero de la televisión norteamericana en el 79, a pocas semanas del final del conflicto, y pues para evitarse inconvenientes grandes, Estados Unidos decide retirar las tropas de esta región, dándole el triunfo a los sandinistas hasta los tiempos de ahora. Espero que esta información sirva para alimentar un poco ese bagaje histórico que es importante que todos tengamos. Como referentes del trabajo que se ha realizado, se tuvo en cuenta los aportes de la Historia Universal, de Gómez, González López, Pastoriza y Portuondo, y me despido de todos ustedes. Hasta la próxima.